¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a continuar con el curso de inmunología hablando sobre inmunidad innata. Ya hemos hablado previamente durante las sesiones que la inmunidad la dividimos en una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa. Mal nombrada inmunidad específica y no específica, hablando de específica de la adaptativa y de innata como no específica, porque en realidad las dos son bastante específicas a diferentes niveles. En general, la inmunidad innata es una inmunidad rápida que actúa de manera instantánea, de unos minutos a las primeras 12 horas una vez que aparece un patógeno, esta respuesta es activada, mientras que la respuesta adaptativa tarda días o hasta semanas para entrar en acción. La inmunidad innata está formada por diferentes barreras físicas, químicas y biológicas que se encuentran previo a que aparezca un patógeno, ya se encuentran ahí y por eso actúan rápidamente. Barreras físicas como la piel o barreras químicas como el pH del estómago o alguna actividad enzimática y también biológica formada por diferentes tipos celulares. En general hay diferencias claras entre la inmunidad innata y adaptativa. La primera de ellas es claramente el tiempo, mientras que la innata tarda minutos u horas, la adaptativa tarda días o semanas. Pero existen muchas más diferencias además del tiempo. Por ejemplo, en el caso también se le llama, como ya había dicho, específica y no específica, lo cual es un error, ya que si bien la inmunidad adaptativa es bastante específica y en realidad podemos generar un anticuerpo para cada patógeno y en realidad varios anticuerpos para un solo patógeno o incluso para una misma proteína, lo que hace que la respuesta sea prácticamente particular para cada estructura de una proteína, como vemos aquí, podemos generar un anticuerpo para la patita de esta proteína o para la parte del medio. La respuesta es bien, bien particular. Y en el caso de la y la innata, esta no es que no tenga una respuesta específica, ya que sí reconoce a los patógenos mediante moléculas muy particulares que solo se encuentran sobre ellas. Por ejemplo, el LPS o lipopolisacárido es una molécula que se encuentra solo sobre las bacterias normalmente y que nuestra respuesta innata lo puede identificar. Es decir, esta así discrimina entre lo propio y lo extraño. Lo hace bastante bien, aunque la adaptativa ciertamente se lleva el premio. Ahora, en cuanto a diversidad, la respuesta adaptativa ya vimos que es extremadamente diversa, que prácticamente se puede generar hasta 6 millones de anticuerpos distintos, es decir, podemos reconocer a diferentes patógenos de manera muy particular. Y en el caso de la respuesta adaptativa, esta es una respuesta un poco más limitada. Tenemos un número ya establecido de receptores, 20 o 30 receptores, los cuales reconocen a los patógenos. En general, entonces, es mucho más diversa en la inmunidad adaptativa, pero la innata también tiene bastantes receptores. En cuanto a la memoria o la capacidad de generar una respuesta después de una primera infección mucho más eficiente, esta no está presente en la inmunidad innata. La inmunidad innata no tiene memoria, no recuerda la presencia de un patógeno, actúa siempre como si fuera la primera vez, mientras que la adaptativa va mejorando su respuesta conforme va presentándose el patógeno. Esto debido a que como tal no presenta células de memoria. Recordemos que la memoria inmunológica que hace, por ejemplo, que una vacuna nos genere una respuesta primaria y genere linfocitos T y B de memoria, los cuales actuarán en una segunda infección, no están presentes estos linfocitos B o T de memoria en la inmunidad innata. No existen como tal células de memoria. Esa es la razón por la cual la respuesta innata siempre actúa como si fuera la primera vez, lo cual no necesariamente es malo, ya que la respuesta puede ser bastante eficiente de inicio y ni siquiera necesita de una respuesta secundaria. La discriminación entre lo propio y lo extraño. Comúnmente pensamos que la inmunidad adaptativa, al ser una inmunidad más nueva o mucho más avanzada, en realidad mm, tendría mucha más capacidad de discriminar entre lo propio y lo extraño y poder identificar solo a las moléculas extrañas como esto, como moléculas externas y atacarlas y no atacar a lo propio. Sin embargo, en realidad la capacidad de poder hacer esto, de no atacarse a sí mismo, es mucho mayor en el caso de la inmunidad innata, que sí, sí puede cometer errores y generar una respuesta autoinmune, pero que no es muy común. Es más común que la inmunidad adaptativa pueda cometer estos tipos de errores y generar una respuesta autoinmune. Ahora, en cuanto a los componentes solubles, se considera, recuerden que los inmunólogos son muy quisquillosos y dicen que la única respuesta humoral es la de la respuesta mediada por anticuerpos y por lo tanto de la inmunidad adaptativa.
Sin embargo, si somos un poquito más abiertos, podemos ver que la inmunidad innata también tiene componentes que se encuentran disueltos en el plasma, que es, por ejemplo, las proteínas del complemento, que veremos en la siguiente sesión, y son una serie de proteínas las cuales se encuentran en la circulación y pueden identificar a una bacteria o a cualquier otro patógeno y generar hoyos o perforaciones encima de este. Este componente, este complemento, es como si fuera una forma de inmunidad humoral innata, aunque aclaro, normalmente si leen un libro en un artículo inmunidad humoral, casi siempre se refieren solo a anticuerpos. Por último, el componente celular son las células que participan, y esto es bastante claro, que existen los linfocitos B y T, que son primordialmente los encargados de la respuesta adaptativa, mientras que la inmunidad innata está conformada por células como los mastocitos, las dendríticas, macrófagos, células o linfocitos NK, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, en general los granulocitos. Y que en realidad hay algunas células por ahí raras que veremos tal vez en alguna sesión especial, que son los linfocitos innatos. Es decir, son células que en teoría son parientes de los linfocitos T y B, pero que forman parte de la respuesta innata y que no requieren procesamiento y presentación de antígeno. Esos linfocitos innatos son mucho más nuevos y comienzan a ser mejor entendidos. Muy bien, esto es en cuanto a las diferencias claras entre la inmunidad innata y la adaptativa. No existe en realidad una división entre la inmunidad innata y adaptativa, sino que más bien esta inmunidad es en conjunto. Ahora, las barreras anatómicas. En el caso de la inmunidad innata comienza por barreras físicas que separan lo externo de lo interno. La barrera más clara y más contundente que tenemos de este tipo es la piel. La piel separa la parte interna, o nuestro medio interno, del medio externo. Pero, además, donde no tenemos piel, pero sí interactuamos con el medio ambiente, tenemos mucosas. Entonces, esta es la primera barrera física de nuestro cuerpo, la piel y las mucosas. En el caso de la piel, a veces pensamos en ella como una simple barrera, física, que es como una capa aulada que nos separa. En realidad la piel es mucho más compleja y la piel tiene muchas defensas. Recordando la analogía que usamos en las primeras sesiones, donde decíamos que la barra de nuestra casa era una barrera física que separaba a los ladrones de nuestra casa, esta barda, a veces en su superficie tiene una cerca eléctrica o unos vidrios rotos encima para que no entre, ¿verdad? Pues justamente la piel actúa más o menos así. Además de tener esta barrera física que es la piel, tiene algunas barreras químicas. Una de estas proteínas o moléculas más bien que tiene la piel para evitar que los patógenos entren es la psoriacina. La psoriacina es una molécula que es producida por la piel y la cual tiene una capacidad muy buena de ser bactericida. Esta psoriacina mata específicamente bacterias y las elimina muy eficientemente. Cuando descubrieron esta molécula conocida como psoriacina, esta dio a la luz qué es lo que pasaba en un experimento viejo que se realizaba desde hace mucho tiempo. Si tomamos la mano de un individuo, como ven en la imagen, del lado izquierdo, y la recubrimos con Staphylococcus aureus, y la otra con E. coli, y dejamos las manitas en el aire sin tocar nada durante 30 minutos, y después la colocamos sobre una placa de cultivo, y dejamos crecer la placa de cultivo, va a ocurrir lo que está en la imagen de aquí abajo. Mientras que la mano que tenía Staphylococcus presenta crecimientos de colonias, la que tiene de E. coli apenas presenta unas cuantas. ¿Qué pasó? La piel tiene esa psoriacina tiene una capacidad antibacteriana tan potente que en 30 minutos es capaz de eliminar los millones de bacterias que le colocamos en la mano. Esta es una barrera química agregada a la barrera física de la piel. Pero, pues a veces ocurre que cuando se rompe esta barrera física y química es cuando los patógenos pueden entrar. En el caso de las membranas mucosas, como bien dice su nombre, mucosas, tienen moco. Esas membranas mucosas presentan en su superficie moco, que es secretado por estas células. Este moco representa una barrera física. ¿Por qué? Porque es como un gel. Si yo pongo un tinaco lleno de gel, de ese que utilizan para peinarse, y les pongo hasta abajo un centenario y tratan de agarrarlo, por más que se avienten, el gel los va a detener. Justamente eso ocurre con las bacterias. Cuando una bacteria quiere adherirse al intestino o a una mucosa y tiene que unirse a las células del epitelio, este moco representa una barrera que le impide llegar hasta el fondo y por lo tanto nunca llega. Posteriormente, estos cilios
lo que hacen del epitelio mucoso es remover este moco y sacarlo de la membrana mucosa. Así es como estos mecanismos permiten o evitan el crecimiento de un patógeno. Ahora, además de esas barreras físicas, hay barreras químicas. Por ejemplo, en el caso de algunos péptidos antimicrobianos que son generados por nuestras células de las mucosas. En el intestino delgado se secretan unas moléculas conocidas como criptidinas. Se llaman criptidinas porque son secretadas en las criptas. Esta también se le llama defensina alfa. En las vías respiratorias y en el aparato urogenital, piel y lengua, hay defensinas betas que tienen un funcionamiento más o menos parecido. En el caso de que las más conocidas son las criptidinas o defensinas alfa, las cuales son producidas por las células de las criptas, específicamente de estas células que se encuentran en el fondo de las criptas del intestino delgado, conocida como células de Panet. Estas producen estas moléculas que tienen una alta actividad microbicida. El cómo funciona no es del todo bien conocido. Lo que sabemos es que son moléculas hiperreactivas. Es decir, es como el compañerito que tú tenían en la escuela que era tan inquieto que donde lo sentaban generaba un halo de inhibición. Lo sentaban en un lado y todos los compañeritos del lado no ponían atención, ¿no? Es como su hermanito que está ahorita en las clases en línea y que ustedes están trabajando y el niño está reactivo que todo el tiempo está molestándoles a ustedes y no pueden tomar clases. Exactamente así son estas moléculas, son hiperreactivas. Es decir, es como estos cilindros azules. Estas moléculas son las defensinas y cuando interactúan con los fosfolípidos de las membranas, estas moléculas dejan de estar haciendo la función que tienen que hacer, que es formar membranas. Y se forman poros, abductos y un montón de estructuras que hacen que esto no pueda, la membrana pierda estabilidad y la célula bacteriana o del patógeno termina reventándose. Esas defensinas son bastante eficientes y las tenemos prácticamente en todas las mucosas. Ahora, otra componente es la mal llamada flora bacteriana normal o microbiota, conocida mejormente actual. Esta microbiota es parte de ustedes. En realidad, si ustedes preguntan o leen por ahí, van a saber que en realidad su cuerpo tiene un mayor número de células de otros microorganismos que no son de ustedes que de ustedes mismos. Es decir, si un extraterrestre raptara a un ser humano y revisara sus células, se daría cuenta que más del 60% de las células de su cuerpo no son células humanas, sino son de otros microorganismos. Estos microorganismos forman parte de lo que llamamos microbiota y vive sobre prácticamente todo nuestro cuerpo y interior de nosotros. Esta microbiota regula mucho de ustedes, por ejemplo. Todos de aquí seguramente todos los días se lavan la cara intensamente, se ponen su súper abrasivo en la piel y su tratamiento para retirar la grasa, ¿no? ¿Y qué creen? Sobre su piel viven microorganismos que se dedican o que viven ahí con ustedes todos los días y que es normal que vivan con ustedes todos los días. Si ustedes lavan de manera demasiado astringente su rostro, eliminan esta microbiota sobre la piel. Actualmente sabemos que esto no es bueno y que en realidad estos lavados tan intensos pueden generar que se arruguen más rápido. Esto ocurre porque cuando retiran la microbiota, esas células que viven sobre su piel, la función que tienen es degradar y eliminar ácidos grasos, así como restos de células que se mueren diariamente. Esta microbiota se encarga de degradar esas células consumiéndolas o esos restos celulares. Si ustedes eliminan todas estas bacterias, no hay quien las elimine y estos restos celulares, estos ácidos grasos en exceso, se acumulan en la piel y generan un fenómeno inflamatorio que termina por dañar la piel, resecarla y generar arrugas. Entonces, en realidad, lavarse el rostro de manera astringente todos los días no es una muy buena idea. ¿Cómo funciona desde el punto de vista inmunológico? Desde el punto de vista inmunológico hay muchas formas de funcionar, pero en realidad el más sencillo ocurre de la siguiente manera. Normalmente en sus mucosas, por ejemplo, en la mucosa intestinal, en las vías digestivas, existen microorganismos que viven con ustedes y conviven con ustedes y regulan muchos de estos fenómenos, pero una es que ocupan el espacio y ocupan el alimento que se encuentra en estas mucosas. Si ustedes eliminan esta microbiota, por distintas razones, por ejemplo, por un cambio en el pH del tubo digestivo o por el consumo indiscriminado de antibióticos, pues lo que va a ocurrir es que todos los microorganismos que están ahí se eliminan. Clásico paciente que tiene una gripe, se toma un antibiótico y se autorreceta, ¿no? Como cuando hay un mal uso de estos antibióticos, lo que ocurre es que se elimina la microbiota normal y dejan espacios. Estos espacios que están ahí abiertos ahora pueden ser ocupados por patógenos, por microorganismos no conocidos que no forman parte de la microbiota y resistirla y empezar a infectar. Eso es como cuando llegan a su casa. Si ustedes llegan a su casa un día después de salir, que no deben de salir, pero si salen de su casa
y de cuando llegan ya están todos sus familiares, todos los que ni conocen, hasta esos parientes del norte que no conocen, ya llegaron a su casa y llegan, todos los sillones están ocupados, quieren irse a dormir y alguien ya está durmiendo en su cama, quieren ir a comer y alguien ya está sentado en la mesa comiendo, no les queda de otra más que irse o morirse de hambre y de cansancio en su casa, ¿no? Lo mismo ocurre aquí. Normalmente toda la casa está siendo ocupada por los microorganismos que forman parte de la microbiota, pero si estos son eliminados, entonces el patógeno puede llegar, sentarse y comer lo que quiera. Esta es una forma en realidad mediante la cual regulan la respuesta inmunológica a la microbiota, pero puede ser mucho más compleja, ya que esta puede participar en otros fenómenos de regulación mediante la secreción de citocinas. También participa en otros fenómenos como la regulación del hambre, de la saciedad, regula su metabolismo, regula cuánto hacen glucólisis, cuánto hacen lipólisis, regula fenómenos muy importantes y cuando es eliminada puede generar muchísimos problemas. Hay incluso cambios de microbiota. Si la microbiota se elimina o no es la correcta, se le conoce como disbiosis. Hay fenómenos donde la disbiosis puede generar diabetes, puede generar hipertensión, puede generar cáncer. O sea que la microbiota puede regular mucho de lo que son y de cómo se comporta su cuerpo. Ahora, además de este elemento celular, bueno, biológico, están las células, ¿no? Que ya hablamos que las principales pues son los macrófagos, los granulocitos, que se dividen en neutrófilos, basófilos y eosinófilos, las dendríticas y las NK, que son de las que vamos a hablar un poquito más. El componente celular, pues bien, cuando habíamos ya hablado de la membrana externa, la piel, las barreras celulares, las barreras físicas, cuando eso se rompe, por ejemplo, cuando se cortan con un vidrio, se cortan con un clavo, etcétera, se pinchan con una aguja, la barrera física se pierde. Y es cuando una bacteria se introduce y está dispuesta a crecer y vivir dentro de ustedes. Como ya hemos visto en el ejemplo, cuando la barda es saltada por el ladrón, dentro hay un perro rabioso encargado de comerse al maldito ladrón, pues dentro de su cuerpo existe ese perro rabioso que cuando entra una bacteria se encarga de tragársela. Y esa célula es un macrófago. Entonces, o alguna de las otras células que vamos a hablar. En el caso del macrófago, este en realidad viene de un monocito. El monocito es apenas entre el 2 y el 8% del total de las células en circulación. El conteo es este. Y los monocitos en circulación tienen pocas funciones que conozcamos. En realidad, su función del monocito es introducirse a un tejido y cuando se introduce a un tejido, evoluciona y se transforma en un macrófago. El macrófago, ahora sí, es una célula grande que vive en los tejidos, mide entre 10 y 30 micrómetros de largo, tiene un núcleo excéntrico y ovoide y no se llama excéntrico porque coma tamales de caviar y tome atole de champán, sino que se llama excéntrico porque el núcleo, vean, no está en el centro, sino está a un ladito. Esta célula es de las que tal vez del sistema inmunológico que vive más tiempo en nuestro cuerpo, puede vivir hasta 2 meses en un tejido, y su función es fagocitar, es decir, eliminar a todas las células extrañas que estén a su alrededor. Pero también es la célula de limpia. Todos los días, cuando ustedes viven, desde que se despiertan hasta que se duermen, más o menos matan entre 1000 y 10,000 células de su cuerpo. Se mueren diariamente, solo por existir. Y ese desastre que queda, alguien lo tiene que limpiar. Los macrófagos se encargan de tragarse esos restos celulares que todos los días se mueren. Esos aumentan, por ejemplo, si se dan un golpe. Si ustedes se golpean un músculo, si hacen mucho ejercicio y se dañan el músculo, matan más células todos los días. Los que se encargan de comerse ese desastre, esos restos celulares, son los macrófagos. Además de eso, también estos macrófagos regulan un fenómeno conocido como inflamación que revisaremos en una clase subsecuente. Los granulocitos son 3, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. También se les llama polimorfonucleares porque tienen núcleos de muchas formas distintas. Véanlo, el de acá arriba es como un racimo de uvas, aquí es como un par de frijolitos y acá es como en herradura. En el caso de los neutrófilos, estas son las células blancas más abundantes en circulación. El tamaño es de 8.5 a 10 micrómetros, más o menos. El conteo es enorme. Son desde 45 hasta 75% de las células blancas en circulación. Los gránulos que tienen, y por eso les llama granulocitos, porque tienen gránulos en su interior, se tiñen con colorantes neutros, ni con colorantes ácidos ni básicos, sino neutros. Y entonces por eso se les llama neutrófilos. Sus lóbulos pueden ser varios, vean, puede tener de 2 a 5 lóbulos distintos, así se observan en una fotografía real,
Y en muchas ocasiones la gente cree que tienen hasta 4 núcleos, ¿no? Y en realidad es mentira. Estos pequeños lóbulitos se unen por pequeños puentes de citoplasma y de tal manera que esto forma como un ramo de uvas. No son varios núcleos, es uno en forma de un ramo de uvas. Esos macrófagos también se les llama células piógenas o formadoras de pus. Cuando ustedes se han cortado y se ha infectado un corte o una lesión y cuando lo presionan y saca un líquido amarillento de color lechoso, eso que llamamos pus, en realidad son células, son macrófagos que murieron defendiéndolos. Son soldados que cayeron en la defensa de su nación, su cuerpo. Esas células mueren por ustedes y forman la pus. O sea, el día que se sientan solos y que se crean que nadie los quiere, pues piensen en los millones de macrófagos que podrían dar su vida por ustedes y forman esa pus. Por eso se les llama también células piógenas. Eh, las siguientes son los eosinófilos. Los eosinófilos, vean, son células que miden de 10 a 12 micrómetros, representan del 2 al 4% de las células en circulación y sus gránulos se tiñen con eosina, el cual es un colorante ácido. Entonces se le pudo haber puesto acidófilo. El que los descubrió le decidió poner eosinófilo porque se teñía con eosina. El núcleo es bilobulado, que aunque, y los gránulos tienden a verse naranjas, entonces, o anaranjaditos. Esta célula inhibe la degradación del basófilo, elimina microorganismos no fagocitables como los parásitos. Vean la imagen. Aquí esto es un gusano, este parásito, este gusano, y estos de aquí chiquitos que ven aquí son eosinófilos. Entonces, en realidad, uno de estos patógenos no puede ser eliminado por fagocitosis porque un macrofagito de estos no va a poderse tragar semejante gusanón. Lo que hacen estos eosinófilos es degranularse, aventarle sus gránulos para que estos, como tienen sustancias ácidas y algunas otras moléculas bastante agresivas, lo que hacen es degradarlo poco a poco. Los basófilos, por su parte, son células de 10 micrómetros de diámetro, son el 0.5% del total de las células blancas en circulación. Sus gránulos se tiñen con colorantes básicos, por eso se llama basófilos. Uno de los colorantes que la tiñe es la hematoxilina y estos gránulos tienen histamina. Estas son las moléculas que liberan importantemente los basófilos y estos basófilos están relacionados con el receptor de IgE y también con las alergias. Esta es la razón por la cual ustedes, si son alérgicos o alguno de sus conocidos que sean alérgicos, lo que normalmente les dan para tratar sus alergias son antihistamínicos, porque lo que ocurre es que estos basófilos liberan la histamina y como veremos en las clases siguientes de inflamación, estas generan o activan el fenómeno inflamatorio de manera local o también generalizada. Si ustedes leen los libros, les van a decir que tienen forma de S o de herradura y en realidad es una alucinación porque vean aquí abajo en la imagen, eso es como se ve en una microscopía y rara vez vamos a poder ver el núcleo de un basófilo. Tiene tantos gránulos en su interior que difícilmente en la vida vamos a verle el núcleo. Entonces, en general, el núcleo tiene una forma rara, pero los gránulos son altamente abundantes y no permiten ver el núcleo. La siguiente es la célula dendrítica. Ya hablamos de esa célula dendrítica, que es una célula chismosa. Estamos viendo aquí el beso inmunológico, que ustedes ya conocen, la sinapsis inmunológica. Y se le llama dendrítica por esas prolongaciones largas y digitiformes que el que primero que los descubrió pensó que esto era una neurona. Y sí, por eso llevan ese nombre. Se les llama dendríticas en honor a las dendritas de las neuronas, porque el primero que lo descubrió pensó que esto era una célula del sistema nervioso. Después se dieron cuenta que no era, que era el sistema inmunitario y le pusieron que era un macrófago y en realidad después se dieron cuenta que no era un macrófago, sino que era una célula muy particular y dejaron el nombre dendrítica. Ya sabemos que estas son bien, bien importantes porque son las que presentan el antígeno y son muy poquitas, 0.08% de las células blancas en circulación son dendríticas. Las NK son un híbrido. Es una célula que es muy parecida a los linfocitos T, extremadamente parecidas, de hecho vienen de la linfopoiesis, son primitos de los linfocitos T, pero estos linfocitos no son parte de la respuesta adaptativa, son de la respuesta innata. Estas células no requieren de la presentación del antígeno para que puedan actuar, a diferencia de los linfocitos T. Los NK, como su nombre lo dice, natural killer, asesinos naturales, son como un buen judicial mexicano.
Primero mato y luego verifico. Así es. Si los linfocitos NK ven una célula que se vea sospechosa, lo que hacen es matarla. Y entonces, ¿cómo sé si una célula es sospechosa? No crean que lo que van a hacer es ver si la célula trae una gabardina y trae lentes oscuros y una gorra. No, no, no. Lo que hace el linfocito NK es buscarle a las células su MHC. Todas las células de su cuerpo tienen MHC. Recuerden que todas las células son presentadoras de antígeno no profesional. Entonces, como son presentadoras de antígeno no profesional, tienen MHC clase 1. Todas las células de su cuerpo que tengan núcleo tienen MHC clase 1. Entonces, lo que hace esta célula NK es buscarles el MHC. Y ven, aquí está. Le pregunta, ¿tienes MHC? Y si ella responde con el MHC, le dice, ah, bueno, entonces tú eres mía, no hay bronca. Pero si esta célula no tiene MHC, lo que hace el NK es matarla. ¿Cómo la mata? Mediante la liberación de granzimas y perforinas, igualito que el linfocito T. Entonces, si no tiene MHC, esto es un indicio de que algo no anda mal. Algo anda bastante mal, perdón. ¿Y por qué? Porque hay muchos malditos virus que lo que hacen justamente es eliminar el MHC. Ya habíamos visto en la clase de procesamiento y presentación de antígeno que las células que están infectadas por HIV, por hepatitis C, lo que hacen es tener una proteína para destruir el MHC, para poder matar al soplón y nadie avise que la célula está infectada. Ese es un mecanismo mediante el cual los patógenos evitan ser detectados, pero los linfocitos NK detectan esas células que algo les esconden al cuerpo porque no traen MHC y lo que hace es matarlas. Ese es un tipo de linfocito innato que se parece a los linfocitos T, pero participa en la respuesta innata. Ahora, los receptores. Las células de la respuesta innata, igual que las de la adaptativa, deben de poder reconocer al medio externo. ¿Y cómo lo hacen? Mediante receptores. No tienen ojitos, no tienen boca, no tienen nariz para olfatear a los patógenos, tienen receptores. Estos receptores en su superficie le permiten saber qué hay y qué hacer con ello. Los receptores en general tienen dos funciones. Cuando un receptor se une a su ligando, cuando alguno de estos que estamos aquí se une al ligando, a lo que le toca unirse, pueden ocurrir dos cosas. O llevan a cabo la fagocitosis, es decir, o se lo traga y lo degrada, o lleva a cabo un fenómeno inflamatorio. Vamos a revisar más adelante qué es esto de la inflamación, pero en general es llamar a los cuates. La inflamación es llamar a los cuates para que le ayuden. Es decir, aquí el macrófago se encuentra a un patógeno externo, lo reconoce por su receptor y dice, hay demasiados, yo no puedo con esto. Es como cuando ustedes iban a las fiestas, ¿no? Ahora ya no hay fiestas, pero cuando iban a las fiestas, les caían a la fiesta y si estaban solamente su cuate desde la casa y ustedes y había 20 pizzas y 4 cartones de cerveza, mucho alcohol y mucho refresco, entonces, no podían ustedes con todo. Lo que hacían era llamarle a los cuates. Y es justamente lo que hace el macrófago. Como hay mucho que tragar y él no puede, llama a los cuates. Y entonces llama a muchos más macrófagos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos que lleguen al sitio para acabar con las bacterias. En general, ahorita vamos a ver solamente eso. Más adelante vamos a ver cómo es el proceso. Ahora, otro de los fenómenos que ocurre aquí es la diapedesis, que veremos más adelante. Es un fenómeno que permite que las células se introduzcan al tejido. De estos receptores que o inducen fagocitosis o inducen el proceso inflamatorio, en general, vean, lo que hacen son moléculas en la superficie que permiten que reconozcan algo como extraño o hagan que se lo trague o que llame a los cuates, ¿va? Que corre el chisme o tragarse. Esas moléculas que reconocen los receptores se conocen como patrones repetidos. Ya habíamos hablado de ellos, ¿no? El ácido lipoteicoico de las bacterias gram positivas o el lipopolisacárido de las gram negativas. Son moléculas que solo están sobre las bacterias. Entonces, si tengo un receptor para reconocer el LPS, pues ya la hice, porque todas las bacterias gram negativas las voy a reconocer, ¿va? Pero ¿qué más hay? Por ejemplo, esto de que ven aquí, no es un diseño industrial, es un flagelo. Este flagelo está compuesto por varias proteínas, pero en particular este de aquí, que son perlitas, se enroscan y forman el flagelo como tal, la parte externa. Esta molécula se llama flagelina. Y esta estructura que ven aquí está bastante conservada. Prácticamente todas las bacterias tienen casi el mismo diseño de flagelo. Y entonces, las células de respuesta innata tienen un receptor que reconoce flagelina. Los flagelos no están sobre
nuestras células, sobre las bacterias sí. Entonces, flagelina está soluble en los flagelos bacterianos y si tenemos un receptor para reconocer la flagelina, podemos reconocer el flagelo de prácticamente cualquier maldita bacteria, ¿va? ¿Qué más? RNA de cadena sencilla. No es normal que tengamos RNA de cadena sencilla, no es normal. Normalmente el RNA que está en nuestro cuerpo, digo, de cadena doble, perdón, de sencilla sí. Los RNAs mensajeros son de cadena sencilla. No es normal que tengan RNA de doble cadena, eso no existe normalmente en nuestras células, pero hay unos malditos patógenos que sí tienen RNA de doble cadena, los malditos virus de RNA. Estos virus de RNA tienen RNA de doble cadena y nuestras células de la respuesta innata tienen receptores que reconocen RNA de doble cadena. Cuando reconocen este RNA de doble cadena, esto no es normal, esto está extraño, esto no es normal, hay que destruirlo. Y es cuando activan una respuesta inmunitaria contra virus. Otro tipo de modificación o de molécula que reconoce otro patrón repetido en los patógenos, que es reconocido por la respuesta innata, es la metilación del DNA. Nuestro DNA solo se metila en sitios CPG, o sea, una citosina unida a una guanina. Este es el sitio donde se metila nuestro DNA, en las citosinas particularmente. Pero en otros organismos se metila en otros nucleótidos y en otras posiciones. Entonces nuestro cuerpo no reconoce, por ejemplo, adeninas metiladas. Para él eso es rarísimo. Entonces sí, hay receptores para adeninas metiladas y algunas otras modificaciones al DNA. Estas moléculas que les acabo de decir, la flagelina, el RNA de doble cadena, el lipopolisacárido, el ácido lipoteicoico y las metilaciones no normales, pues son conocidas como patrones repetidos. Y los receptores que reconocen estos patrones se conocen, bueno, estos conocen como patrones de moleculares asociados a patógenos, estos patrones repetidos, o PAMPs, por sus siglas en inglés, patrones moleculares asociados a patógenos, ¿va? En el caso de las moléculas que se reconocen son los PAMs y los receptores que reconocen a los PAMs, o sea, los que van a unirse a estos, se llaman receptores de reconocimiento de patrón o PRRs por su nombre en inglés. Entonces, cuando hablamos de PAMs, son moléculas raras que se encuentran solo sobre los patógenos y PRRs, los receptores sobre las células de la respuesta innata que reconocen a los PAMs. Hay varios tipos de receptores de reconocimiento de patrones, o PRRs. Estos PRRs son, por ejemplo, la lectina de unión amanosa. Una lectina, para sus clases de bioquímica básica, es cualquier molécula que es capaz de reconocer a otra. Entonces, la lectina se une y reconoce a otra, ¿va? Esta lectina de unión amanosa se une a manosa, como su nombre lo indica. La manosa, eso sí, esa sí está sobre nuestras células, muchachos. Nuestras células sí tienen manosa, pero en una distribución bastante particular. Vean, por ejemplo, esta es el patrón de la manosa en la superficie celular humana y esta es de la manosa sobre una bacteria. Esto es como jugar Legos. Seguramente les ha tocado jugar Legos y han jugado Legos, Megablocks y los cubos chafas del tianguis, ¿no? Resulta que uno puede encajar un megablock en un Lego o un Lego en un cubo chafa del tianguis, porque los patrones son distintos, ¿no? Lo mismo ocurre aquí, vean las patitas de la lectina, este es como un Lego, este va a unirse a un patrón muy particular, Lego con Lego sí se une. Entonces reconoce el patrón o la forma en la que están ordenadas la manosa en la superficie bacteriana y digamos que nuestras células tienen manosa en forma de megablocks. Entonces, este Lego, que es la lectina, no va a unirse a nuestras células propias y eliminarlas. Entonces, este es una forma de poder reconocer solo al patógeno. ¿Qué hace esta lectina cuando se une a una bacteria? Pues la opsoniza, como ya habíamos visto, la hace más sabrosa, los macrófagos se la comen mucho más rápido, o también puede activar el complemento, cosa que veremos más adelante, la siguiente sesión. Las colectinas, o sea, lectinas, o sea, que se unen a carbohidratos, pero se parecen a colágeno, o sea, son fibrosas. Y sí, vean aquí, es una molécula larga que se une a carbohidratos. Nombres de ellas, SPA, SPD, que se encuentran en los epitelios pulmonares, y son lectinas, o sea, reconocen carbohidratos y lo que hacen es opsonizar en el caso del pulmón, en SPA y en SPD. Otro, receptor de manosa de macrófago. Es un receptor que reconoce manosa y si se llama receptor de manosa de macrófago es porque lo tiene el macrófago.
El macrófago tiene este receptor que es una molécula capaz de reconocer manosa en la superficie de membranas, por ejemplo, contra el HIV. Hay un receptor sobre todos sus macrófagos que es capaz de reconocer el HIV y inducir que se lo trague. Entonces la pregunta será, entonces, ¿por qué si tengo un receptor que tienen los macrófagos que le permite reconocer a los virus como el HIV, no hay una respuesta inmunitaria suficientemente buena como para acabar con el HIV? Ese misterio lo resolveremos cuando veamos inmunodeficiencias. Ahora, otro de los receptores que más se conocen a nivel mundial son los TLRs, receptores tipo TOL, y no son tipo troll, porque luego me dicen que los receptores tipo troll, no, TOL, T-O-L-L. Estos TLRs o receptores tipo TOL se llaman tipo TOL porque los primeros se reconocieron en Drosophila. Lo que ocurre es que este gen llamado TOL es un gen que regula la morfogénesis de las patas en las moscas. Si nosotros tomamos la larva y le quitamos ese gen por edición genética, ya no desarrolla las patas de manera correcta. Entonces, pero un investigador, ya saben que no tenemos nada que hacer, dijo, mira qué interesante tú, si se lo quitamos no tiene patas, y si se lo quitamos al adulto, pues lo que hicieron fue tomar a un adulto y quitarle el gen, y resulta que a este pobrecita mosca le pasó lo que va en la foto, le creció lo que se le pusiera enfrente. Si había una bacteria, le crecía enfrente de la bacteria, si le ponían un hongo enfrente, el hongo le crecía encima. Entonces la conclusión fue, este receptor es como un tipo de respuesta inmunológica que tienen las drosófilas. Y la siguiente pregunta fue, ¿y nosotros los humanos tendremos? Pues sí, en realidad hay más cerca de 20 genes que se parecen a este receptor TOL y por eso se les puso receptores tipo TOL. Hay muchos, los más importantes están en la tabla de la 1 a la 9 y esos receptores tipo TOL o TLRs están numerados del 1 al 9 y funcionan normalmente en dímeros, homodímeros o heterodímeros. La unión del TLR1 con el TLR2 y la unión del TLR2 con el TLR6 pueden reconocer simosan, que es una molécula que está en levaduras, lipoproteínas, peptidoglucanos, etc. TLR3 reconoce RNA de doble cadena, TLR4 y otras moléculas que vamos a ver reconocen lipopolisacárido, TLR5 reconocen la flagelina, TLR7 reconocen RNA de cadena sencilla muy particular, TLR8 reconoce oligonucleótidos con alto contenido de guaninas y TLR9 reconoce CPGs de DNA no metilado. ¿Va? El TLR4 es tal vez el más conocido, tal vez el más mencionado de prácticamente toda la literatura, es el más estudiado y reconoce el lipopolisacárido. ¿Cómo lo reconoce? La unión no es tan sencilla como que el TLR4 va y se pega al lipopolisacárido y induce fagocitosis. Es un poquito más complejo. Lo que ocurre es que el TLR4 no se une directamente al lipopolisacárido. Hay una molécula en superficie de los macrófagos que se llama CD14. CD14 se une al lipopolisacárido, ¿va? Y el TLR4 está unido a una molécula que se llama MD-2, MD2. Este MD2 lo que hace es transportar el TLR4 hasta CD14 para que ocurra el feliz encuentro. Y entonces cuando se unen estos de aquí, que no les gustan de a parejita, sino de a 4, porque está MD2, está TLR4, está CD14 y está lipopolisacárido, cuando se forma esta pareja de 4 personas, es cuando entonces se prenden los genes y se prende una proteína conocida como NF-κB. NF-κB, vamos a ver en 2 clases, es una de las proteínas más importantes para inducir el fenómeno inflamatorio. Entonces, esta es la historia de amor de TLR4 y lipopolisacárido, que es muchísimo más complejo que la unión nada más con su ligando. Las siguientes son los receptores con dominio de unión a nucleótidos o NLRs. Esos NLRs, los más famosos, son NOT1 y NOT2. Vean aquí. Esta es la estructura de NOT2 y se parece muchísimo a TLR2, muchísimo, es muy parecido. Entonces vamos a pensar, ¿y para qué tanto receptor? Si se parecen a los TLR2, ¿para qué tener NLRs y tener TLRs? Pues es redundancia porque cada célula requiere un receptor distinto. Mientras que los TLRs normalmente se encuentran en los basófilos, los eosinófilos, los neutrófilos y los monocitos, los NLRs, como el NOT2, se encuentran sobre las células de Paneth.
Recordemos que las células de Panet producían las defensinas. Pues esas defensinas no se van a producir toda la vida. No es necesario producir todo el tiempo y todo el tiempo defensinas. Sería un gasto inútil de energía. ¿Cómo ocurre? Las células de Panet tienen NOT2. Cuando se requiere producir es porque hay un patógeno, entonces NOT2 reconoce, por ejemplo, muramil y proteoglucanos de gram positivas. Cuando detecta eso, entonces NOT2 hace que las células de Panet produzcan defensinas. Entonces, así es como se enciende la producción de defensinas, por medio de los NOTs. Los RLS, o receptores con dominio inducible por ácido retinoico, son otro tipo de receptor. En este caso, reconocen RNA de doble cadena y de cadena sencilla. Estos pueden reconocer entonces virus o células infectadas por virus. Los receptores scavenger, se llaman scavenger o no avengers. Los scavenger, si lo buscan en el diccionario, son carroñeros. Los carroñeros, sabemos, por ejemplo, son todos esos animales que se alimentan de restos de animales ya muertos, todas esas aves que se dedican a comer ese tipo de restos. Esos justamente receptores hacen lo mismo, se alimentan de restos. Cuando nuestras células mueren, y mueren de manera no bonita, por ejemplo, la sesión anterior vimos cómo se morían por medio de apoptosis, que es una muerte programada, ordenada, se formaban los apoptosomas, los cuerpecitos, y se los tragaba un macrófago, felizmente. Cuando las células mueren por un accidente, por ejemplo, si se golpean, si se caen y se lastiman el músculo, la célula no se programó para morir, murió de accidente. Se murió, por ejemplo, de necrosis, ¿va? Entonces es una muerte celular no programada, es accidental. Hay muchos, hay por lo menos 25 tipos de muerte celular, hay pirosis, nectosis, liptosis, hay muchísimas. Una de ellas es la necrosis. Cuando la célula se muere por accidente, hay cosas que se salen de la célula que no deberían salirse, ¿va? Entre ellas, por ejemplo, ATP o algunas, por ejemplo, el ATP no debe estar fuera de la célula, sino adentro, ¿no? Pues esos restos de membranas, estos restos de ATP que no deben estar afuera, pero están afuera, se les llaman normalmente DAMPs, como los PAMPs, pero con D. Y estos son patrones moleculares asociados al daño, damage. Estos restos son reconocidos por los scavengers e inducen un proceso de inflamación. Ahora, estos receptores, muchachos, son en realidad, no solo participan en la respuesta innata, también participan en la adaptativa. Por ejemplo, habíamos visto que para que ocurriera una buena activación de las células debería haber coestimulación, ¿no? ¿Se acuerdan que el beso debería involucrar a CD8086 y a CD28 para que el beso fuera estimulante, ¿no? Pues resulta que las células dendríticas podían aprender, ¿se acuerdan?, a tener CD8086 besando otras cosas, por ejemplo, a una célula, a un linfocito T ya maduro. Pero hay otra forma de poder aprender a besar. Por ejemplo, ven aquí, una dendrítica reconoce una bacteria mediante TLR4 y esto, la unión de TLR4 con la bacteria, con el lipopolisacárido, induce que esta célula dendrítica ya tenga CD80 y 86. O sea que aprendió a besar besando una bacteria. De nuevo, aprenden besando cosas que no deberían besar. Ocurre lo mismo. Es decir, que esos receptores como los TLRs inducen la expresión de CD8086 para que la respuesta adaptativa sea mucho más eficiente. Y por eso, como les decía, en realidad eso de separar a la inmunidad innata y a la adaptativa es algo puramente artificial. En realidad las respuestas ocurren de manera conjunta y coordinada y este solo es un ejemplo de cómo la respuesta innata activa a la adaptativa, ¿no? Y por el momento sería todo.